Seguimos con más información, día jueves, hoy es el día del tránsito. Tenemos la columna de tránsito con la visita de Bruno Miño, un especialista en el tema. Bruno, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Mariano, y en un tema bastante complejo, ¿no? A raíz de lo que ha sucedido en el entorno de la ciudad de General Pico con estos hechos de tránsito con víctimas fatales, ¿no? Así es, bueno, para la gente vamos a comentarle que vamos a hablar sobre el trágico accidente que se registró hace una semana en la ruta provincial 1 frente al RRU, al reciclado, la planta de reciclado de residuos urbanos, allí protagonizado por 6 camiones, donde lamentablemente perdió la vida un hombre de 55 años de edad, ¿no es cierto, Bruno? Exactamente, de la familia Tarpín, Ignacio Tarpín, y bueno, a raíz de esta situación, bueno, hay muchas versiones, hay opiniones, algunas acertadas, otras no. Lo cierto es que, en principio, la participación de la justicia en esto es fundamental, y la justicia se va a basar en los informes periciales, bastante complejo, porque estamos hablando de una colisión y choques, porque hay choques y colisiones, digamos. La colisión es cuando se produce un encuentro con vehículos en movimiento. Sí. Y el choque es cuando un cuerpo colisiona con algo que está estático. Entonces acá estamos hablando ya de terminología que se va a usar en criminalística para determinar la mecánica, y la justicia va a determinar las responsabilidades. En principio, si es que hay responsabilidades penales. Quiero volver a esto que dijiste, accidente de tránsito, un choque y un siniestro. En esta situación se dan las dos cosas, ¿no es cierto? Claro. Por lo que hasta el momento trascendió. Exactamente, sí. En realidad yo decía colisión, ¿no? Siniestro, hecho vial, porque todos decimos, mal decimos, ¿no? Accidente de tránsito. Si se puede evitar, no es un accidente. Entonces aquí hay que determinar las responsabilidades. Criminalística o quienes hacen las pericias necesitan todos los elementos para poder desarrollar un informe que se va a enviar a la justicia, en principio fiscalía y juez, y a partir de ahí estos informes tienen que tener 3 elementos muy importantes, que es el factor humano, las personas, que son protagonistas directos o indirectos, el factor ambiental, y aquí es donde la mayoría... Luego nos vamos a detener. Exactamente. También, ¿no? Y el factor vehicular, los vehículos o las condiciones es que están al momento del hecho circulando los vehículos. Bien, vamos a detenernos en esto que decía, el factor ambiental. Se habla y se ha hablado en particular la semana pasada de la situación, el contexto en el que se da este accidente de tránsito. Minutos antes de las 8 de la mañana, con presencia de bancos de niebla, según indicaron algunos automovilistas que pasaron por el lugar previo al accidente de tránsito, pero principalmente lo que se habló y donde se puso el foco de la atención fue el tema del humo, proveniente del basurero ubicado detrás de la planta del RRU, según lo que trascendió, ¿no? Exactamente. En este caso hay un tema que muchos lo están comentando en función de la visibilidad, y se juntan 2 elementos, la niebla y el humo, 2 elementos realmente complejos. Terribles. Es prácticamente entrar a un túnel sin luces, ¿no? Y eso es lo que en principio se está analizando como alternativa, que va a incidir indudablemente en el análisis final, va a incidir, pero también, bueno, faltan los otros hechos, porque en principio se habla primero de un roce, de una situación entre 2 vehículos, y después colisión o choque de los otros vehículos que venían llegando al lugar y que lamentablemente no se pudieron evitar desde el punto de vista de la víctima, en el caso de Tarpín, ¿no? Arduo trabajo el de los peritos ahora para analizar esta situación, cómo fue el accidente, pero la justicia también lo va a determinar a través de los testimonios, porque bueno, fue un accidente, un choque, vamos a decirlo, un siniestro muy grande, donde estuvieron involucrados 6 vehículos, pero varias personas. Esas personas tienen que declarar ante la justicia y también dar el testimonio de cómo fue que protagonizaron, fueron parte de ese accidente, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Es fundamental eso. Es fundamental. En principio, cuando hay un hecho y hay una víctima, y aquí hay que ver ardua tarea, ¿no? Para los fiscales, para los jueces, responsabilidades penales, ¿no? La responsabilidad penal de alguna de las personas. En principio, el hecho primario, que es esa colisión o ese roce que se está hablando, hay que determinar si hay responsabilidades penales. Y posteriormente, con todos los hechos en cuanto a daños materiales, la cuestión civil,
La justicia civil también va a intervenir en función de estos hechos. Yo estuve hablando con un dueño de un vehículo y estaba muy preocupado por la situación, por cierto, y por otro lado comunicándose con su seguro para ver el tema del resarcimiento económico, ¿no? Este es un tema que seguramente lo habrás tratado con las personas que les das el curso para manejar el transporte de cargas, ¿no? Porque, bueno, se da esta situación con 6 camiones, de los cuales 4 eran camiones cerealeros que iban cargados la mayoría, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de manejar con semejante carga, ¿no? Exactamente, e incluso Ignacio Tarpín ha ido a los cursos ahí en la Cámara de Transporte donde se realizan. Entonces son cuestiones personales, estar varias horas con ellos y después encontrarnos con esta situación muy complejo y además familiares, amigos que uno va conociendo y que resulta que son familiares de Tarpín, una familia importante de la ciudad de General Pico, así es que ese tema personal también te llega, ¿no? Y desde el punto de vista de las prevenciones, de las características del hecho, hay que mencionar también que cuando suceden este tipo de situaciones, en el factor climático es muy importante también la actitud del conductor, ¿no? Justamente a eso quería consultarte para finalizar el tema de cuando se encuentra con bancos de niebla, con la presencia de humo, ¿qué debe hacer? Bueno, eso está estipulado en la ley de tránsito. De hecho, se habla de velocidad precautoria, artículo 50 de la ley de tránsito. Es decir, aunque, por ejemplo, para el camión la velocidad máxima permitida son 80 kilómetros por hora, pero ante ciertas circunstancias uno tiene que adecuar la velocidad a esa situación. Y en el caso de niebla, lo fundamental es bajar la velocidad. Si se produce una colisión o un choque a menor velocidad, los daños van a ser menores. Pero hay que tener en cuenta también el vehículo o los vehículos cargados con muchas toneladas de peso, que a una velocidad 30-35 kilómetros por hora, eso se potencia al producirse un impacto por el peso que llevan los camiones, que eso también ha influido. Para tomar una decisión a tiempo, a 80 kilómetros por hora son 22 metros por segundo aproximadamente, son 22,2, pero siempre lo redondeo, 22 metros por segundo. Y el tiempo de reacción de una persona más o menos es de 1 segundo. Recién ahí vas a poner el pie en el freno, si vas a 80. Por lo tanto, hay 22 metros que se recorren. Por lo tanto, en este hecho, Ignacio Tarpín no tuvo tiempo ni siquiera de frenar, porque se encontró con esa situación. Todo lo demás en materia de análisis, ver las velocidades, la ubicación de los vehículos antes, porque quedaron en forma posterior, es lo que vos viste, lo que ustedes mostraron. Pero también hay que determinar cómo fue la mecánica del movimiento de los vehículos. Queda ardua tarea. Desde el punto de vista penal, vamos a ver qué hace la justicia penal y después vendrá el tema de resarcimiento económico, el dinero, ¿no? Gracias, Bruno. Bueno, seguramente sobre este tema seguiremos hablando en otras ediciones, otras visitas tuyas, ¿eh? Exactamente, porque no es la única víctima que hemos tenido en estos últimos días. Hay otro hecho respecto de un automovilista, un muchacho joven, también de Pico, que colisionó con un camión estacionado aquí en el sector del Barrio Oeste. Así que son temas que lamentablemente tienen una continuidad. Bien, luego de esta información del tránsito, analizando este trágico accidente que, recordemos, sucedió la semana pasada, vamos a ir a una pausa.